¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues este domingo se llevó a cabo la 35ª edición de la Maratón de la Ciudad de México y Arroba 21 no podía faltar. Y es que yo ya me había preparado para correr esa maratón, pero me desconchiflé la rodilla y ya no pude participar. Pero mi equipo de producción se dejó caer para allá y tienen una entrevista, o tenemos una entrevista con Miguel Ángel Vargas, uno de los corredores que se ha aventado todas las maratones de la Ciudad de México y que nos platica cómo se ha preparado realmente, qué ha sido lo que ha hecho en estas maratones año con año para mejorar su récord. También tenemos a este bomboncito que se llama Mónica Gómez, el cual es un deleite verla correr. Y bueno, en la cuestión musical no podía faltar mi querido Chavarro con Búfalo Blanco. Y bueno, no les platico más, mejor si ustedes quieren correr el próximo año la maratón de la Ciudad de México, aquí en Arroba 21 les vamos a dar tips de cómo prepararse. Ahora sí, damos comienzo a este especial que tiene que ver con la Maratón de la Ciudad de México 2017. Y ahora sí, vámonos de acogito. ¿Alguna vez se han aventado un maratón? No hablo de esa clase de maratón, aunque tiene que ver con la tenacidad y constancia. Quizá un maratón de juego o de películas. Así es, como su nombre lo dice, un maratón requiere de paciencia y de llegar al final. Pues de eso mismo trata una maratón deportiva, solo que debemos recorrer 42.195 metros hasta llegar a la meta. El mito dice que su nombre proviene de una antigua leyenda griega, de la que el protagonista es Filipides, un mensajero que había sido enviado desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de su ejército contra los persas. Después de recorrer 40 kilómetros, distancia que había entre las dos ciudades, al llegar a Atenas se desplomó al grito de Ninihamen, que significa «hemos vencido». Posteriormente, con el surgimiento de los Juegos Olímpicos modernos, en 1896, la maratón surgía como un deporte olímpico. En los años siguientes, los metros de la maratón variaron hasta que en 1921, la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas fijó la distancia de esta competencia en 42.195 metros, sin duda la prueba más dura del atletismo. Imaginen, un maratón requiere entre 15 y 18 semanas de preparación, solo cuando ya se está acostumbrado a correr. Existen maneras de respirar, de alimentarse, de dar zancadas, y eso no es todo. El trabajo mental es parte primordial para terminar esta competencia. No suena fácil, ¿verdad? Debido a lo desgastante de esta prueba, es muy importante la recuperación, ya que puede durar de 2 a 4 semanas y no quiere decir que puedas correr otra maratón enseguida, ya que requieres de un proceso aún más largo. La recomendación, correr tan solo 2 o 3 por año. Sin duda, una prueba de tenacidad, de fortaleza y determinación. Si tú ya estás decidido, puedes intentarlo y no importa cuánto te tardes. Y bueno, amigos, yo me estoy preparando para la maratón del siguiente año, para llevarme ahora sí que el premio mayor, para participar con los kenianos y los etíopes. No creo que tenga esa resistencia, la verdad es que no. No, tal vez con los amateurs me lleve una medallita, pero no, para llevarme el premio choncho no creo. Y es que estos cuates, precisamente hablando de ellos, me hacen pensar que son de otro planeta, porque no cabe duda que cuando recorren estos maratones en todo el mundo parecen jets. ¡Pum! Salen volando y uno pensaría que de plano, pues no, se van a quebrar en la pista y no, terminan llevándose, como les dije, el premio mayor. Pero así como estos cuates recorren todo el mundo, ahora sí que yendo premio por premio, también hay cuates que corren con causa. Y en esta ocasión, en la Maratón de la Ciudad de México, vamos a conocer a estos corredores que nos sorprenden año con año aquí en la Maratón de la Ciudad de México. Mi nombre es Mario Alberto Abundis, pero yo creo que toda la raza acá del atletismo me conoce como Beto Hull. Tengo 6 años corriendo de esta manera para la Fundación Fibrosis Quística allá en León, Guanajuato. Yo por cada carrera o de cualquier distancia llega una aportación a la fundación allá en León, Guanajuato. Niños con fibrosis quística. Víctimas del cáncer de mama y este es un homenaje para ellas. ¿Corriste por ellas? Sí, esto es por ellas, esto es por cada una de esas víctimas que ellas nunca dejaron de luchar y tampoco nosotros. Venían al lado de mí todas estas personas, nunca me dejaron, nunca me dejaron, venía allá muerto
algo me empujó y supongo que fueron ellas. Si las tuvieras enfrente ahorita, ¿qué les dirías? No tendría palabras. Son unas guerreras que lucharon hasta el final. Las que siguen en la lucha, ahí estamos, y si yo puedo hacer algo por ellas, ahí voy a estar. Sí, yo soy Pedro, mi personaje es la Antorcha, somos los Cuatro Fantásticos. Nos llamamos así porque somos 4 hermanos, los 4 corremos y hay una chica entre nosotros. Entonces ahí se debe nuestro nombre. Hoy corrimos por causa a favor del señor Bruno Zúñiga, el cual sufrió un accidente hace 2 años. Entonces hoy corrieron, la Mole y la Chica Invisible hoy corrieron sus 42 kilómetros a favor de esa causa, lo cual vendieron los kilómetros para juntar recursos para poder ayudarle a ver si podemos ayudarle a conseguir una prótesis o bien que siga con sus tratamientos de rehabilitación. No cabe duda que prepararse requiere de una gran condición física, hasta me mareé, de una gran condición física y resistencia. Y precisamente vamos a ver esta cápsula con Mónica Gómez, que nos platica cómo es que se tiene que preparar un corredor profesional para la maratón. Y bueno, nos va a dar tips de cómo se prepara ella. Ay, Diosito santo. Soy Mónica Gómez y soy corredora. Corro porque es lo que más me gusta en el mundo y por pasión. Mi rutina diaria. Me levanto entre 5 y 5 y media de la mañana. Voy, entreno, hago un entrenamiento de más o menos 1 hora, 1 hora y media, depende lo que me toque ese día. Normalmente corro entre 10, 12 kilómetros y los fines de semana es cuando ya corro distancias. De ahí regreso aquí a mi casa, desayuno, me voy a trabajar, me dedico a la repostería, tengo un taller aquí en mi casa y hago pasteles sobre diseño y sobre pedido. Entonces aquí estamos todo el día haciendo pasteles. Para calentar, por ejemplo, si es pista o repeticiones, sí trato de calentar unos 2 kilómetros simplemente a un paso que sea súper relajado para que el músculo empiece a calentarse como tal, la sangre fluya, se te quite la flojera, se te quite el... ¡Ay, qué pocas ganas tengo de entrenar hoy! Hago un poco de estiramientos, no mucho, es estiramiento dinámico, que es un estiramiento en el que no te quedas estático, sino más bien es como empujoncitos cortos. Y ya, si es carrera de distancia larga, la verdad es que si te ponen a correr 25 o 30 kilómetros, empiezas y pues calientas a lo largo de la ruta. Antes de correr, por lo general me como un plátano con un pan. Eso es nada más como para no ir con el estómago vacío. Pero ya que regreso me gusta hacerme un omelette de huevos o de claras con verduras. Y le meto un poquito de tortilla de nopal, me gusta mucho la salsa verde, pero casi siempre son huevos. Huevitos en el estilo que tú quieras. El deporte desde la infancia creo que es súper importante porque te hace ser una persona más competitiva, más disciplinada, más ordenada. Ya como quieras, si lo dejas en la pubertad o en esta época donde dices no quiero saber nada de nadie, yo creo que es un poco más fácil que lo retomes. Pero sí, el entrenamiento es básico, es que no podrías llegar a estos niveles si no tuvieras una disciplina, si no tuvieras un plan. ¡Increíble! No lo puedo creer, otro maratón. Muy cool. La verdad estoy muy feliz de haber terminado. Duro, es muy duro, ¿eh? Y sobre todo al final, que ya vienes así de no, otra subida. Pero muy bien. La del 40 está horrible, la del 38, todo el final de Insurgentes. Felicidades a todos que corrieron, la verdad es que increíble, creo que es un gran esfuerzo. Es súper rudo mentalmente, así que de verdad todos que se prepararon y corrieron, felicidades. Hoy me decía, venga, disfrutar. Traté de echarle porros a la gente, escuchar me puse poquita música para escuchar a la gente gritar, padrísimo. Al final sí me piqué un poquito y lo hice más rápido de lo que pensaba, pero estuvo bien. Y bueno, amigos, ahorita se está preparando el Shock Steam aquí a mis espaldas. Estos chavos la verdad es que traen mucha resistencia. Y bueno, es que en esta maratón de la Ciudad de México, como les platiqué, que se vio este domingo, nos sorprendió mucha gente que corrió. Desde gente que iba en silla de ruedas, gente de la tercera edad, gente que iba con muletas, pero también hubo personajes que nos hicieron reírnos un poco de esta gran maratón. Y es que muchos iban vestidos de animalitos, otros iban de superhéroes. Y la verdad es que le pusieron
emoción y le pusieron alegría a esta maratón. Y bueno, les quiero decir que muchos de ellos sí llegaron a la meta y también es que se les reconoce el esfuerzo doble que hicieron. Una por cargar el traje y la otra por llegar a la meta. Pues en un tiempo estuve trabajando en una quesería y es mi oficio, era mi oficio. Vaca, de todo, vaca, cavernícola, lodovico, peluche, lo que se les ocurre pues. Algo pesado, pero sí se pudo. Nuevamente cruzamos la meta, gracias a Dios. Mi quinto maratón aquí en la Ciudad de México. Excelente. Venimos de Torreón, Coahuila. Siempre me ha gustado el Chavo del 8 desde pequeñito. Mi hijo me pide desde chiquito que me disfrazara con el atuendo del Chavito y es por eso. Ya tengo 8 años corriendo con él. No, vamos, Chavo, te espera la torta, la meta. Acá está la chilindrina. Ándale, córrele que ahí va don Ramón. Pues correr con el disfraz es una experiencia muy bonita porque todos los policías, la gente, los niños, todo está hecho en porras. De hecho, hay veces que corro mucho más rápido con el traje que corriendo normal porque la energía que te contagia la gente pues, es muy bonita. Este es el quinto maratón que corro de Batman. Antes he corrido en Atenas, en Grecia, y en Chicago el año pasado. No, sí, de hecho en este maratón ahorita me dio como fiebre o temperatura porque por el traje se te sube mucho. De hecho traía guantes de Batman, entonces acumulé mucho calor en las manos y eso hizo que me diera un golpe de calor. El cariño de la gente compensa pues, cualquier otra cosa. Y bueno, si ustedes ya están cansados de correr solos, pues bueno, aquí les vamos a decir que hagan amigos. Y es que aquí en la Ciudad de México hay un crew que se hace nombrar los Runners Roma y que son un grupo de chavos que tienen trabajos convencionales, común y corrientes como cualquiera de nosotros y que se reúnen cualquier día de la semana para ir a correr. Ahora sí que ellos no son corredores profesionales, pero yo creo que para allá le están tirando. Si usted quiere seguir corriendo, pues únase a este grupo de amigos o si no, de menos salgas, motívese con sus mascotas, llévenlas a correr o como este señor, mire que ahí viene a toda velocidad como gacela. Muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Dale, mira nada más, como chita el señor. La idea surge porque, bueno, yo llevo 14 años ya corriendo. Para mí es una pasión, ¿no? Realmente es una disciplina. Entonces, de repente nos surgió el poder justo compartir como todo esto que hemos aprendido con la gente, ¿no? O sea, con más personas. Y poderlos acercar un poquito más hacia la parte deportiva, conciencia de lo que implica realizar un deporte. Mi novia, mi actual novia, fue la que me incluyó en el equipo. Ella corría ya con mayor regularidad en el equipo y yo me había separado completamente del deporte, así es que ella otra vez me atrajo hacia el equipo. Primero fue como curiosidad, ¿no? Cuando los vi me llamó la atención la forma en que estaban haciendo el trabajo, las técnicas. La verdad, desde que lo vi me pareció algo técnico y dije, creo que sí saben lo que hacen. Esa fue como la primera idea que me dio. Y pues sola no, porque no conozco nada de correr, o no sabía nada de correr en aquel entonces, y pues no tenía como ni idea. Y cuando te integras a un equipo, ya hablas de la palabra entrenar, ¿no? Llevar bien a cabo todos los métodos para que puedas llevar tu cuerpo al límite en la cuestión deportiva, ¿no? Lo que me comentabas es muy importante hacer consciente a las personas que existen técnicas para correr, que existen métodos para recuperar su capacidad física. Y bueno, yo ya me cansé de correr, ahora voy a seguir otra de las vertientes del atletismo, que es el salto de longitud. Y mientras vamos con mi querido Chavarro, que nos tiene a Búfalo Blanco en entrevista, pero bueno, también lo voy a invitar. Se te hace la invitación, mi querido Chavarro, a que también vengas a hacer deporte porque las tortas de tamal y los tacos ya están haciendo estragos en tu ser. Amigo, por favor, y a ver, ve mi salto. Pues me encuentro aquí, amigos, con los amigos de Búfalo Blanco, esta banda regia, y que ellos son... Charlie Castro en el bajo. David Castillo en la voz. Yo soy Bruno, toco la batería. Alan, guitarra. Y son, como ven, pues músicos que han estado en diferentes bandas. Decidieron hacer un proyecto que ya se convirtió en una banda, ¿no?
Claro, esto inició más o menos como en el 2009, 2010, empezamos Charlie y yo, sacamos un disco en inglés, el Shaken City, lo hicimos otro en inglés, tercos nosotros, ahí metimos un par de rolillas en español, finalmente se mete en alineación Alan y luego Bruno y ya somos Búfalo Blanco y estamos sacando discos en español. Y sobres, chéquenlos. La risa es porque estamos cotorreando, que leo, ¿cómo cantan en inglés? Ni se les entiende, ¿no? Además, músicos que han estado en otras bandas, ¿no? Bueno, obviamente como Jumbo, ¿no? Que son conocidos, estuviste en Jumbo también, ¿no? Pues Un ratito y con Bolobán, Panda, Niña, ¿no? O sea, Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ya sabemos lo que queremos hacer y creo que eso es lo padre con Búfalo Blanco, ¿no? De que como nos juntamos entre amigos y a pesar de que tenemos otros proyectos y otras cosas, quisimos ya no ver Búfalo Blanco como un proyecto alterno, sino darle la misma prioridad a que las demás, el resto de las cosas que hacemos. Pero bueno, pues felicidades, ya nada más las redes sociales para que la gente lo siga y pueda conseguir su material. Sí, claro, es Búfalo Blanco con doble F, Búfalo, .mx, búfaloblanco.mx, ahí nos pueden checar, se desprende en Facebook, Instagram, usamos mucho el Instagram y Facebook ahí para que nos puedan checar. Plataformas digitales en Spotify también está el lado A, que es del Años Viejos, o sea, lo partimos en dos, digamos, el disco. Es 25 de agosto el sencillo, 8 de septiembre el disco, el lado B, así es. Perfecto. Para que estén ahí al pendientes y pues muchas gracias a ustedes, a Capital 21 por la entrevista. Y arroba 21 el programa. 21. Y bueno, ya compraron su boleto, ¿no? Vamos a entrar en Caradura. ¿Qué rola nos van a tocar? Años Viejos. Perfecto, pues vamos para adentro. Órale. Un abrazo, vamos para adentro.